Bueno, bienvenidos al episodio 3 de After Marketing. Hoy tenemos un capítulo de los que a mí más me gustan, además de estar con mi hermano. Este es un episodio de superación, de emprendimiento, vamos a hablar algunas cositas de marketing, pero sobre todo vamos a hablar de emprender, de emprendedurismo. Te presento, Luqui, contanos un poco de vos, contanos por qué te decidiste emprender en España, pero presentate. Bueno, antes que nada, gracias por presentarme tus oficinas. Eh, Me fui a España en el 2019 y no tuve la suerte, tuve COVID en el medio, no tenía la suerte de venir tan seguido como me hubiese gustado. Seguir tu crecimiento también a la distancia No me eh, hagas llorar. es más difícil. Ahora están acá, está muy lindo todo y nada, por mi parte un poco agobiado de la inestabilidad, si se quiere, de Argentina. Eso me llevó a empezar a mirar afuera. Y nada, siempre con el deseo de, no por una cuestión económica, sino por el deseo de poder hacer la tesis empresarial de convertirme en un empresario europeo, si se quiere, más políticamente, más burocrático. Eso me llevó un poco, me sedujo a elegir España en este caso para desarrollarme profesionalmente y a partir de ahí desembarqué en Barcelona en 2019 un poco con esa idea. Y si tuvieses que definir, salimos un poquito de la parte española, pero si tuvieses que definir en una palabra cómo es emprender en un país, en otro país, que no es Argentina. Yo creo que emprender es como entusiasmo para mí, sería una palabra que lo define mucho. O sea, la sensación de incertidumbre te lleva como a explotar cualidades que son, ¿cómo te puedo decir? Que las tenés hoy en día las tenés como inconscientes y te lleva a desarrollar cosas que con entusiasmo, creo, si no tenés entusiasmo, si te sentís bajo de energía y así, no las podrías. Entonces, todo emprendedor necesita esa cuota de, digamos, de proactividad y Y de energía, aventura. claro, y aventura que te lleva a explotar. Y creo que aplica a cualquier cosa que hagas. Así que me quedo con esa palabra. Excelente, me encantó cómo lo definiste. Hablando, le cuento a las personas que nos van a estar mirando, hoy solo nos están mirando Valen en este momento, hablando un poquito de el desafío. Primero contándole a la gente, que me perdí, vos fuiste sin nada a España, no es que fuiste ni siquiera contratado por una empresa, fuiste y dijiste, bueno, voy a emprender, obviamente emprendías en Argentina, que ahora vamos a abrir ese capítulo. ¿Cuál fue el mayor desafío que te encontraste? Yo creo que, bueno, que me voy a adelantar mucho, creo que si te contesto eso, pero haciendo una intro, el desafío es que España, a diferencia de Argentina, tiene esa salvedad de que lo que hagas no alcanza con ser proactivo, nada más. Tenés que acompañarlo de una cuota de prolijidad, una palabra que allá no existe. Yo digo prolijo y en España me vienen como diciendo qué está diciendo. Es una palabra argentina o quizás viene del italiano, no sé. Pero eh, no solamente tenés que ser proactivo, acá con la proactividad muchas veces ir para adelante y tener huevos y ir de frente te ayuda mucho y te aprovechás de la inestabilidad de las crisis, digamos, crisis es oportunidades, eso es muy cierto. Allá no basta simplemente con eso, sino lo que lo tenés que acompañar de ese plus de ser muy ordenado, muy controlado y tal. Entonces el mayor desafío para mí como empresario joven, argentino y tal, fue aprender a ser ordenado y esos huevos, esa proactividad que es innata nuestra en los argentinos, sobre todo, o en las personas que son emprendedoras de chico, eh, Te da un plus. te da un plus, como acompañar una con la otra y ahí. Claro, cuando yo llego era muy desprolijo, si se quiere. Entonces me tuve que curtir en eso, ¿sabes? Y eso fue como lo más, ese fue mi desafío principal. Excelente. Hay algo que yo no sé de vos, es una pregunta que me guardé para Raro, si acá. no lo sabés vos. Sí, que es una pregunta que me guardé para acá, que es, cómo conseguiste tus primeros clientes? Bueno, España, acá creo que Mercado Libre tiene un monopolio que es muy heavy, que todo, o sea, ayer estaba cenando con un amigo, con Rulo, y le decía, che, ¿cuánto decís que vale el metro cuadrado acá, viste? Y me lo buscó en Mercado Libre, y digo, ¿cómo en Mercado Libre, boludo? No hay un... Está bien, quizás hay otras, no, 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 Una no, no cámara. le vamos a hacer publicidad a ninguna, pero...
No, al punto es, allá hay como una que se llama una empresa, digamos, que es Mil Anuncios, que pone a disposición una plataforma donde vos es lo más, vamos a usar una palabra correcta, es lo más cutre, sería en España lo más barato, digamos, es buscar a un profesional por ahí, digamos, es como, Páginas amarillas. ni siquiera menos, o sea, es como hasta poder vender, qué sé yo, cosas usadas, o sea, es lo menos. Y bueno, resulta que vos postulás ahí, que estás buscando. Nosotros empezamos como una pequeña, la gente no sabe, pero yo tengo una empresa constructora que empezó siendo una empresa de reformas parciales, donde nosotros pintábamos, nada, intervenciones pequeñas en obras, cosas muy puntuales. Y bueno, hice como una publi donde una empresa llamada Nosotros Design se encargaba de reformar parcialmente una parte de tu casa, digamos. Así que publicamos en Mil Anuncios, que no llega a ser ni unas páginas amarillas, ya te digo. Y a partir de ahí nos entró una obra de un trastero. Claro, pensá que eh, esto es muy interesante. Es cómo llego a ir a decir, bueno, voy a tener una empresa de reformas pequeña. Los primeros 6 meses los destiné a estudiar el mercado y a ver dónde ellos fallaban un poco. Yo no tengo una esencia de ser constructor de toda la vida o de haber estudiado arquitectura. No, cero. Pero sí tengo la capacidad de reinventarme Y de emprender. y de emprender, claro, que es básico. Así que Bueno, llegaste a Mil Anuncios, hiciste un anuncio que salió X cantidad de euros, seguramente baratísimo, cero. y cero, y empezaron a llamarte. No empezaron a llamarme así como si Sí, la gente flashea que de repente lo publicás y te empiezan a llamar. No, pero sí que me llamaron. Uno. bien, ese uno. Ese uno, eh, proactividad, entusiasmo, prolijidad. Tac, se cerró esa pequeña intervención en un trastero, se pintó ese trastero, pum, un cliente en tu cartera, en tu Sí, base sí. de datos, digamos. Primer cliente, no me olvido. Segundo cliente, un boca en boca. Reformamos, pintamos la casa de unos amigos. Y a partir de ahí se fue gestando, se fue dando algo muy piola que fui desbloqueando diferentes herramientas digamos que la ponen al servicio de diferentes empresas constructoras o pequeñas empresas constructoras y de reformas, como plataformas, páginas amarillas y mil, donde fuimos explotando a nivel marketing, a nivel posicionamiento en esas páginas, y fuimos publicando ahí y fueron entrando clientes. Ahí sí poniendo, Ok, los primeros, invirtiendo. como todo emprendedor, los primeros laburos te permitieron reinvertir en tu empresa y en el Lógico, caso de servicios es casi todo marketing. lógico, Bueno, lógico. después igual te fuiste para las herramientas y demás, ahora vamos a hablar un poquitito de eso. Ya me dijiste que la diferencia entre Argentina y España es que en España necesitas una habilidad que en Argentina no la desarrollamos, que es ser prolijo o estar al día con todo. ¿Hay otra cosa que hayas encontrado? Bueno, por supuesto que cada país funciona de una forma diferente y vos podés tener digamos, yo le llamo cada temporada, tengo una jugada, una estrategia a hacer que de una determinada manera, dependiendo de lo que está pasando, el contexto socioeconómico, dependiendo de lo que esté pasando en el mundo, vos orientás tu jugada, es como un Sí, partido tu de ajedrez. estrategia. Sí, por ejemplo, sin ir más lejos, nosotros hemos crecido de Barcelona a Valencia y en Valencia sufrimos hace un par de meses la Dana, que fue una catástrofe natural, la más importante creo de la historia de España. Claro, entonces nuestra manera de hacer marketing o darnos a salir a captar obras se ajusta un poco también al contexto social. También influye lo político, como a cualquier empresa Sí. Entonces, claro, cuando vos llegás, y vos no sos de ahí, porque yo hoy soy español y han pasado muchos años, soy argentino, por supuesto, pero yo soy argentino. El hecho de ser visitante en un país, sea el que sea, se vayas a Perú, aunque seamos Sí. hermanos, se siente esa diferencia. Entonces vos, lo primero que pagás o lo que necesitas aprender para no pagar tan caro es el derecho de piso. Es una expresión nuestra. Que es, me parece que para traducirlo es un poco amalgamarte a la cultura, ¿no? Entender la cultura. 100% la cultura, las formas, ¿viste? O sea,
la forma de comunicar, la forma de expresarte, cuándo responder y después está, que bueno, que supongo que todo esto que hablemos hoy va a terminar desembocando ahí, que es en tu capacidad de marca personal, digamos, un poco de vos fidelizás un cliente de acuerdo no solamente al servicio que prestás, sino a lo que generaste también en la preventa, porque pueden no elegirte, pero si tu preventa fue lo suficientemente buena, el día de mañana estás ahí en la jugada. En lo mío son pocos eso es lo que noté al principio, son pocos los que generan, los que trascienden. Lo mío generalmente es una experiencia de mierda para el cliente final, hacer obra. Por eso me incliné por construcción. Notaba que yo estoy en un rubro que genera mucho. Nadie te dice, ay, qué bueno, voy a hacer obras en casa. No, te dice, "Ugh, hice obras en casa, la constructora era desprolija, la constructora era sucia, me dejaron todo hecho una mierda", o sea, cosas así. Entonces, bueno, ¿de qué manera? Haciendo un checklist, ¿no? De todas las cosas donde se pueden mejorar, hacer hincapié en eso. Cuando no te eligen, y ese no solamente en el servicio, como te digo, sino en la preventa, en cómo elaboras un presupuesto, cómo te comunicas con los clientes, cómo atendes el teléfono, cómo todo eso, yo creo que es parte, tuve que pasar, sí o sí necesitas tiempo para aprender qué quieren ellos, y pensar como uno de ellos, ¿viste? Coincido totalmente. Para ser un poquito autorreferencial, en todos los capítulos tengo este momento donde cuento algo que nos está pasando en GoFor. Nosotros estamos tratando de desarrollar un país, no voy a decir el país, porque si no nunca en la vida vamos a entrar a ese país, donde aprendí que, a ver, el argentino cuando no quiere hacer algo te dice que no, o no te atiende más el teléfono, pero te dice que no. Estamos desarrollando un país que te dice, dale, lo hacemos, y no te contestan nunca más. Entonces vos, que de repente metiste en el presupuesto que vas a ganar X cantidad de plata, preparás al equipo para atender, y el tipo no te contesta nunca más. Bueno, eso es cultural. O sea, hasta que no lo tenés en el bolsillo, hasta que no firmó un contrato, vos no lo... Bueno, me imagino que tuviste que pasar esa experiencia de hablarle al español de una forma totalmente diferente a la que le hablabas al argentino, aunque vos o sea, vos fundaste una empresa desde cero en España y no venías con ese know-how de Argentina. En Argentina hacías algo totalmente diferente. Totalmente, mira, y diciendo, o sea, apoyándome en esto que decís, yo, por ejemplo, soy una persona que no duerme tanto, está todo el tiempo, tengo mucha energía, ¿viste? Y claro, para mí era contraproducente demostrarme muy disponible para el España, por ejemplo. En Argentina me llamabas a las 2 de la mañana, sí, estoy, ¿entendés? Y eso era algo muy positivo, la gente lo veía. Y en España me di cuenta que me tenía que quedar con las ganas de responder rápido, porque si yo respondía rápido y me sentía muy disponible, en lo mío era como una red flag, vamos a llamarle. Sí, totalmente. Entonces, nada, esa cuestión cultural que vos decís, bueno, de aprender a cómo se maneja un determinado país, bueno, yo ya te lo digo que España es grande también, bueno, no es tan grande geográficamente como Argentina, pero Sí. yo me manejo de una manera en Valencia diferente a la de Barcelona, aunque te parezca mentira, o sea, porque, bueno, no hay que generalizar, pero intento como escuchar bien a quién le hablo y manejarme en función a esa persona a la cual me voy a comunicar. Sí, sí, además España lo que tiene es que es un país mucho más federal Claro, realmente que Argentina. Hay muchísima gente en muchas ciudades diferentes sí, acá. En Buenos Aires tenés Buenos Aires, Rosario, Córdoba, ya hiciste el 60% del mercado. sí. Seguramente tuviste, lo sé, incertidumbre y momentos de duda. ¿Cómo hiciste para, bueno, para manejarlo? Este no es un podcast de autoayuda. Hablame Mm, más de, no, porque no me gusta ir para ese lado, pero hablame más de, bueno, la incertidumbre del emprendedor, ¿no? A mm, veces no, a mí me pasa, a 5 de la mañana estoy sentado en la computadora porque nadie me habla a esa hora, sí. ninguno de las personas de mi equipo, que les mando a todos un saludo y un abrazo muy grande, nadie viene nadie me manda un mail, nadie me manda un WhatsApp, nada. Entonces de 5 a 7 yo tengo mi prime time. Bueno, ¿cómo hiciste para manejar esa incertidumbre que tiene estar en un país nuevo, sin experiencia en el sector que te ibas a emprender y demás? Sí, y pensá que te juro que no tengo la respuesta para eso, pero porque no me paré nunca a determinar qué fue lo que hice que me llevó a. No estoy en ningún lado, no es que estoy en una posición privilegiada, pero cómo cómo pude superar lo que me tocó vivir, porque pensá que 2019, junio de 2019 llego. En enero formo la empresa y en marzo nos confinan y nos comimos 2 años encerrados. En ese contexto yo tenía una necesidad de generar trabajo, donde la construcción no era
digamos, no era primera necesidad, entonces podías hacer obras, pero que fuesen de primera necesidad. Las mías eran pintar. Sí. Entonces, bueno, ¿de qué manera lo hice? Sinceramente, no No tengo ni sabré. idea. Sí, claro. No, Bueno, perdona a la gente que te escuche, pero es que lo único que te puedo decir, y esto te lo puedo garantizar, es que cuando vos pones todo, porque sí o sí se vincula con forma de ser o, ¿cómo te lo puedo decir? Sí se vincula con algo que no es tan empresarial y es algo más de la personalidad, ¿no? O sea, nosotros fuimos contra viento y marea y yo fui así y en un momento me di cuenta que siendo así, intentando ser organizado, que es lo que hablamos al principio, las cosas se van dando, ¿viste? Y de repente abrían y de repente nos entraba una obra y empezamos. Y claro, y yo fui, esto sí es importante, yo fui aprendiendo in situ de obra. Nada, de obra pequeña, fui haciendo más grande, hoy hacemos obra nueva, edificios y si preguntabas en diciembre del 2019 qué era el hormigón, no te lo podía explicar. Así que eso es muy, muy loco. Así que va un poco en personalidad, seguro. O sea, y yo siempre soy una persona que me voy poniendo pequeños objetivos. O sea, no flasheo y soy una máquina de bajar esos pequeños objetivos, ¿viste? Intento ponerme objetivos realistas en el corto. Siempre en el corto. No pienso en el mediano ni en el largo, en el corto. Entonces, claro, cuando volvés atrás, decís, ah, mierda. pasos pequeños, Claro, pero muchos. claro, 1% de todos los días, bueno, hábitos Atomic, un montón de libros que te hablan de esto. No querés hablar de autoayuda, pero sí que me apoyo mucho en eso para lograr cosas empresariales. Así que bueno, va por ahí. ¿Cuándo te diste cuenta que ya no tenías un proyecto o un emprendimiento y que tenías una empresa, ¿no? Bueno, o una pyme, pero no deja de ser una empresa. No, es una pyme, 100%, claramente, y no tenemos que venir arriba. Yo creo que cuando tenés que pagar más de una nómina, porque la gente empieza a depender de lo que vos generés, o sea, es decir, España es un país que contratar es muy caro, entonces cuando pagás más de un sueldo y la gente come gracias al trabajo que vos generás y tenés proyección de más trabajos y de repente tenés una proyección de contratar más empleados, yo creo que en ese momento, cuando termina, en mi caso y hablando cronológicamente, cuando termina el COVID, un poco cuando pasa eso, nos dimos cuenta que existía la posibilidad de ir a otra ciudad, de vender en Barcelona yo una parte, ahí dije, bueno, Ya es más grande. se puede gestar algo más grande, pero siempre que vas a decidir ese paso, tenés que tener los pies sobre la tierra como para darte cuenta que todo lo que generaste hasta ese momento es sólido, ¿viste? Exacto, exacto. Tu empresa, no solo, ¿cómo se diferencia del resto? ¿Qué usaste para diferenciarte? Bueno, eso fue el día cero. Intenté pensar en una estrategia al día cero, porque yo hice 3 proyectos de negocio donde yo me podía dedicar a A, B o C. Estaba dispuesto a reinventarme tanto en A, B o en C. Vamos a dar ejemplo de que la construcción era mi plan C. Sí. En la construcción dije, bueno, ¿de qué manera? Lo primero, ¿de qué manera puedo hacer que esta experiencia, que para ellos es una experiencia ingrata, sea una experiencia favorable, sea una experiencia buena? Entonces, también empezamos a notar, empecé, porque estaba solísimo, empecé a notar cosas en las que yo podía diferenciarme y hacer que ese servicio fuese un poco más gratificante para ellos y cuidar la reseña final. Esto en España es muy importante. No, en el mundo. No, No, en el mundo la reseña es importantísima. Bueno, en vos e- laburás con las reseñas de Google, pero también laburás con reseñas de plataformas. sí, pero te matan allá. Es decir, una reseña negativa allá te puede hundir muy heavy. Es muy importante. Genera mucho más alcance, yo creo. De hecho, tengo amigos locales que tipo, si el resto le han hablado bien de un local, pero la reseña de Google no es tan buena, no van. Eh, Eso es generacional, es en el mundo, y creo que está buenísimo lo que estás diciendo porque todos tienen que entender la importancia de lo que te pongan en Google. Nosotros nos ha tocado trabajar con una empresa muy grande que el dueño nos decía, no le den bola a las reseñas, la gente está loca. Y vos veías que mes a mes la empresa vendía menos, hasta que un día lo entendió. ¿Cómo gestionas la reseña? No hay forma. bueno, Bueno, sí, es mi, mejorando el servicio, ¿no? Pero claro, es que yo creo que en mi caso, que cuántas obras puedo hacer en un año, ¿me entendés lo que te quiero decir? O sea, yo a cada cliente lo tengo que cuidar como si fuese un familiar.
Entonces, en mi caso sí que puedo cuidar más la reseña. Después Pero, te... pero la obra es una experiencia. Yo estuve 6 meses en obra Sí, acá, donde sí, sí, estamos sí. parados. No, no hay chance, ni que vengan ni todos los días me inviten a comer. No hay, porque vos desde el momento en el que entró el constructor y rompió, ya tu casa no es la misma. Claro, y más en reformas, que si fuese obra nueva, te puedo No garantizar, vivís ahí. claro, Claro. no vivís ahí y digamos, vos vas a cimentar de cero. Cuando haces una reforma, tenés problemas de filtraciones y quizás son cosas que no estaban ni con... Mirá, no es que defienda a la empresa constructora, porque yo Sí. es mi oficio, pero quizás son cosas que no estaban contempladas en el presupuesto inicial, porque vos en el presupuesto inicial vos me decís, bueno, creceme la casa hasta acá, genial, pero tenés una filtración que te viene del techo ahí y en el presupuesto no tengo para impermeabilizarte la cubierta. Al punto que quiero ir es que en reforma surgen muchas cosas y el cliente muchas veces por desconocimiento, esto Culpa lo al constructor. culpa al constructor y el constructor te dice, pero Flaco, o sea, eh, el punto es que es más jodido lograr, alguien tiene que ceder para que sea favorable el servicio, para que sea gratificante para las dos partes. O el constructor cede y dice, va, le arreglo la cubierta y eso lo asumo dentro de lo que le cobré. O el otro dice, le tengo que pagar siguiendo con este ejemplo, ¿no? Tengo que pagar esa impermeabilización y tal porque ahora en una obra nueva vos asumís que cuando te entregue la llave no te tiene que entrar agua a tu casa porque eso la levanté yo. Claro. Eso es lo que pasa. Claro, yo me dedico a hacer reformas, entonces me dedicaba, y ahora de a poco reformas, más obra nueva, pero el punto es que yo tenía que cuidar el uno a uno eso bueno, eso fue una estrategia también de diferenciación, de generalmente la competencia tenía claro, la experiencia era mala, entonces la reputación que tenía o eran reseñas falsas o no eran tan buenas, ¿me entendés? Entonces, nada, esa manera, cuidar uno a uno al cliente y ceder, Sí. Ceder. ceder. Sí, 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 totalmente. ¿Qué fue lo peor que tuviste que ceder? Bueno, eso no se puede contar. Nada, bueno, muchas cosas. Se me vienen a la cabeza varias. Quiero que sepas que no leí las preguntas que me... Igual no estaba esta pregunta en Ah, en la guía. tío, si lo hubiese leído te hubiese dicho, esta no hay que poner... No, mentira, mentira. Bueno, no, si no querés contarlo, No, boludo, no. Quiero decir, no me des un ejemplo en particular, pero digo, o sea, tuviste que comerte meses de obra por un error de planos, un error de... claro, lo que pasa, la gente muchas veces en lo mío, es que no me quiero meter muy a hablar de construcción, pero lo que pasa en lo mío es que, por ejemplo, un Pero igual tipo... aplica para todo, ¿eh? O sea, va a haber Sí, una agencia de marketing que nos está escuchando y que le pasa lo mismo. Un tipo que vendió un par de zapatos y le llegó al cliente y se los puso para jugar al fútbol y eran zapatos de ballet, que le pasó lo mismo. claro, pero en lo mío hay mucho sentimiento en juego. Por ejemplo, yo soy el encargado de hacer tu casa. Vos te vas a mudar con tu mujer y es tu casa y es la casa de tu vida. Y vos pusiste toda tu guita ahí en Sí, la casa. Entonces vos contratás a un tipo que es un arquitecto que imaginó la casa que vos necesitás. Vamos a hablar de necesidad. sí. Y de repente licitan tres tipos, tres constructoras. Viene un pibito que le voy a dar mi casa. Entonces soy yo. De repente, automáticamente yo estoy en un plano de desfavorable con respecto a tu necesidad, porque yo soy un tipo que se va a es un villano que frente a cualquier circunstancia o cualquier anexo que surja en una obra, porque los hay, yo soy un ventajero, ¿me Sí, entendés? sí, sí, lo entiendo. Entonces, claro, en ese contexto donde vos tenés que ir con la guardia en alto, a lo que te enfrentás es que una persona que tiene mucho sentimiento, mucha ansiedad en juego, mucho nerviosismo porque depende de una mudanza para irse a vivir ahí, eh, entonces, bueno, Sí, de dile de que estás intentando total, ventajearlo o total, sacarle plata de algo que to- él ya invirtió encima, porque total, le salió total. una plata al arquitecto y demás. Claro, y a veces el arquitecto te dice, por ejemplo, son 60 metros vamos a hablar como en un lenguaje que no debería, pero 60 metros de paredes tenés que construir. Y de repente el tipo en las mediciones falló y eran 90 y vos presupuestaste 60. Y si te aumenta Sí, un pero estás por la 50%, no, claro, te tiene que aumentar un 50%. Y los arquitectos son tipos ya lo sabemos con nuestro hermano, los arquitectos, bueno, se recibe este año, son tipos con mucho ego. Y es muy difícil que asuma también sus errores. Y nada, eso pasa. Ceder en cuanto a errores que no son de la constructora. La responsabilidad de la constructora es ejecutar una obra, no imaginarla y plasmarla en Ni mediciones. diseñarla. Claro, entonces día a día lidiamos con ese problema de tener que ceder en términos económicos, en cuanto a errores que no son nuestros
Y bueno, son parte también de cuidar la reseña final, que es muy importante, como dijimos. De hacer feliz a los clientes. Eso Exacto. va a traer buenas reseñas, totalmente. Te tocó hacer networking cuando no conocías a nadie y te toca hacer networking hoy. Un poco hablamos ya de cómo llegaste, hablamos bastante de cómo llegaste, de cuál es tu diferencial, de que cuidas muchísimo al cliente para cuidar la reseña. ¿Cómo hiciste networking cuando no conocías a nadie? Puf. Em, es el primer año de mi vida que estoy cuidando un poco eso, sinceramente. O que Lo soy pon- consciente de la importancia de eso. Muchas veces, y como te digo, esa sensación de ir para adelante contra viento y marea, si hubiese sido más de cuidar más eso, o sea, recientemente leí un libro que se llama Núcleo de Influencia que habla de eso, de la importancia de la gente con la que te vinculas y tal, cómo te llevan a exponenciar más tus objetivos profesionales. Eh, yo creo que es la primera vez que te puedo decir que estoy haciendo networking más fino, más... Sí, prestando la atención, poniéndolo dentro de la estrategia, ¿no? claro, porque siempre fue algo muy inconsciente. Ahora toma mucho tiempo. Toma mucho tiempo y nosotros, nuestro principal error es monetizar el tiempo, es Mm, decir, sí. porque creemos que esto no nos da dinero, pero... Es complejo. El networking claro, es espectacular. A mí me ha abierto millones bueno, el otro día lo hablábamos en un asado. Me ha abierto millones de puertas. Agradezco mucho a la gente que conocí en el último tiempo, que me ha ayudado, hasta te ayudan. claro. Digo, no lo veo como un fin monetario, ¿no? Es como, bueno, che, ¿qué opinas de esto? Tener a alguien que sea de tu rubro o de otro y... No, pero lo digo al revés, en el sentido de que, por ejemplo, vos al hacer networking, ir a un evento, lo que sea, algo relacionado a lo tuyo, vos dejás de lado cuidarme a mí como cliente, por ejemplo, y yo te estoy presionando con, y claro, entonces vos tu energía, en vez de ponerla en tu cliente o en algo que vos lo repercutís a nivel económico, lo que sea, vos decís, no, me tengo que ir. Pero claro, la exponencialidad de lo que te puede generar un contacto el día de mañana para solucionarte cualquier problema, no solamente para darte un Sí. cliente, sino para sacarte de una situación o que te abra una puerta o lo que sea, es muy importante. Entonces, claro, trabajar en tu marca personal y en los vínculos que generas, yo creo que es muy importante. Y te soy sincero, no soy un experto en esto porque hace 3 meses que estoy trabajando un poco en esto. ¿Cómo armaste? ¿Cómo estás armando tu marca personal? Contanos un poco. Bueno, no, LinkedIn. Te lo resumo en una palabra. Pero ¿en qué te apoyas? ¿En inteligencia artificial? Sí, ¿Haces una planificación? ¿Cómo haces? no tengo ningún problema. ¿Ves a Miriam Collado, que es muy importante en España? ¿Cómo lo Sí. haces? Bueno, yo creo que, bueno, ¿cómo trabajo mi marca personal? Empezaría a decirte, lo primero es networking, porque te respondo la pregunta anterior que medio que te la esquivé. Yo, por ejemplo, ahora asisto a ferias de construcción que nunca había ido, voy a eventos o ferias o charlas que estén relacionadas o no con lo mío, o no, no necesariamente tengo que ir a una feria de construcción porque quiero que un arquitecto me vea, voy a charlas de neurociencia, voy a presentaciones de libros, ¿tá? Entonces, mi marca personal la vinculo con justamente con estos eventos, estas ferias o vamos a decirle, ¿cómo te puedo decir? O estos clubes privados también. Y a partir de ahí exploto como mi perfil profesional en LinkedIn, empresarial o personal, pero Siempre en LinkedIn. en lo mío sí, porque, o sea, no quiero, o sea, tengo que dar una sensación de mucha formalidad en mi rubro. Y sí, o sea, en este caso sí, podría hacerlo mucho mejor, podría animarme más, no soy muy fan de hablarle a una cámara yo, pero de momento esto y yo creo que es un avance en relación a... Si lo hubiese hecho 10 años atrás, hoy estaría quizás en otro lugar, pero bueno, a la gente, Sí, ¿viste? le O gusta, sea, al emprendedor tiene eso, ¿no? Que le gusta flagelarse, ya está. O sea, sí. no solo ya está, sino que obviamente que hay muchísimas marcas personales construidas con muchísimo tiempo, Mm. pero esto es esto del 1% mejor cada día. Sí, total. Y además es esto que te digo, en mi caso no solamente está el factor de decir, me da un poco de cringe hablarle a una cámara, sino que de decir, ay, tengo un montón de cosas que hacer, esto no me genera, ¿por qué no le doy intención a esto que es dinero en definitiva y me necesitan ahí, ¿sabes? Es el de lo inmediato. Claro, y después se te pasó. Y hoy Sí, totalmente. pasaron 10 años. Bueno, me imagino que cuando llegaste, lo primero que hace alguien por instinto, hay un libro de esto, no me acuerdo el nombre, es relacionarte con otros argentinos, pero ¿por qué? Por una cuestión de sentirte un poquito local.
¿Conoces historias de argentinos que hayan emprendido y estén en la misma que vos? Además de los chicos de Devoto de Barcelona, que les mando un saludo, que son clientes nuestros Son y amigos. amigos. ¿Te has rodeado de argentinos emprendedores en el extranjero? Mira, em, desgraciadamente, España no es el mejor país para emprender. Eh, por una cuestión política actual. No es que vivo en Dubái o en Andorra, donde las condiciones impositivas y fiscales son mucho más favorables. Entonces, como este año empecé a darle más, va a poner más el foco en el tema del networking, obviamente que para networking, cuando sos emprendedor, necesitas rodearte de emprendedores. Entonces, cuando llegué, no, o sea, mi entorno cuando yo llego a España eran más deportistas de élite o gente que se dedicaba a trabajar en relación de dependencia, sí que tenía un amigo que tenía una barbería eh, y que le costaba lucharla por una cuestión de que impositivamente es duro. eh, y bueno, nada, pero con el tiempo sí que me fui vinculando mucho más con gente que emprende y que crea negocios, digamos. De hecho, el año pasado hice un curso en EDEM, que es el instituto, o sea, la escuela de empresarios que está en Valencia, que es del dueño de Mercadona, digamos, que es el principal supermercado de España, que me ayudó también a estar en contacto con mucha gente y eso lo pongo como algo necesario. Ojalá lo hubiese hecho Antes. años antes, Mm. sí, como todo. ¿Qué te inspira? A ver, hay una mentalidad en los emprendedores que es de crecimiento, ¿no? Siempre, 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 absolutamente siempre. No conozco un emprendedor ni alguien que nos haya contratado una vez para decirme quiero vender lo mismo. O sea, ¿qué te inspira a seguir creciendo? Bueno, yo no trabajo por dinero, o sea, conozco mucha gente que emprende por una cuestión económica, entonces para mí no hay una sensación más gratificante en la vida que sentirte útil, que sentirte eh, inteligente. A mí me hace sentir muy bien desarrollar negocio y generar. Uso esa palabra porque generar oportunidades, sinergia, no solamente lo económico termina siendo una consecuencia eh, directa de tu esfuerzo. Entonces, nada, o sea, y cuando vos sos emprendedor, es como que venga yo en 3 años, diga, decido volver a Argentina a vivir, que bienvenido sea, no descarto nada, y yo te diga, montamos un negocio de, qué sé yo, de algo que nunca nos hayamos dedicado, ponemos un bar y si el business plan es lo suficientemente bueno, seguramente lo desarrollemos. O sea, le echamos cabezas y eso vemos que va y es factible y vemos que puede llegar, o sea, así. Yo creo que sí. O sea, me encanta mi rubro, soy un apasionado de mi rubro, pero me gusta la vida. La vida es esto, es sorprenderte. A veces una de las cosas más jodidas que yo me imagino en un escenario que más miedo me da es estancarme. O sea, si yo llego a un punto que toqué el micrófono, Tranquilo. que me estanco, me daría un poco no quiero usar malas palabras, pero quiero salir de esa zona de confort, quiero romperla. Y a partir de ahí es esto, desarrollarte como empresario y nuevas oportunidades y nuevos desafíos son los que te alimentan. Me quedé pensando en esto que me decías de estancarte. Y hoy estaba escuchando, viniendo para acá, un podcast en la horita y 10 que me comí hasta llegar a la oficina. Y había un tipo que hablaba del Valle de la Muerte. Yo ya había escuchado esto del Valle de la Muerte, que es todas las empresas en algún momento pasan por un mal momento que no es, obviamente el gráfico es muy gráfico, es muy, muy visible, que es un valle donde empezás a caer y lo tenés que atravesar, que hay empresas que tienen un valle de la muerte grande y otras que es un poco más chico. Sé que hace poco nos tocó a los dos transitar por algo así. El valle de la muerte lo que tiene es que depende de la velocidad en la que pases, después salís y cuando salís con muchísimo más Pulso. conocimiento e impulso que antes de entrar al Valle de la Muerte y da mucho miedo. Esto de que decías, che, tengo miedo de estancarme. Bueno, obviamente que lo único que define, la única emoción que define a un emprendedor estancado es el miedo. Claro. Y bueno, y es lo que genera el parálisis, ¿no? O sea, pero si lográs sobreponerte, como decís vos, es como te puedo explicar, te genera como una evolución dentro de tu empresa, lo cual
y vos como persona, ¿no? Porque en Y definitiva las empresas de los emprendedores somos un poco el reflejo cultural e 100%. ideológico de los dueños. Sí, de hecho, antes de viajar para acá, estuve con una psicóloga muy grosa que explicaba que lo que te pasa en tu empresa indirectamente influye en tu vida personal y lo que pasa en tu vida personal influye directamente en tu empresa. Sí o sí. eh, y yo creo que cuando te sobrepones a eso y empezás a ver tu empresa de un poco más desde afuera, porque atravesar la mala y superar el miedo y yo creo que, bueno, estoy en un momento así también, saliendo de una mala porque nos tocó enfrentar nuestro problema muy... Sí, la Dana y demás, ¿no? No fue el Sí, mejor año. y nuestro primer juicio laboral en el extranjero, que es algo, viste, como que no, una situación que nadie quiere pasar, viste, que te genera incertidumbre, que te genera miedo, que te puede generar miedo, no sé, depende cómo estés mentalmente. Y nada, y ahora es como que nada, empezamos a ver todo con otros ojos y motivado por lo que viene, ¿viste? Lo bueno que cuando estás en esa, empiezas a identificar todo lo que estabas haciendo mal, porque te tomás un momento para parar la pelota, ¿viste? Sí. Y nada, y yo creo que ahí puedes despegar y con más impulso, digamos. Estamos llegando al final y a mí esta pregunta la vengo haciendo en cada uno de los episodios que pasamos. Si tuvieses que darle un mensaje a alguien que quiere emprender en el extranjero y te tomás ahí un tweet de 140 caracteres, un viejo tweet, ¿qué le dirías? Que no lo haga, no, mentira. Nada, bueno, si esa persona es emprendedora, eh, o sea, si no es un nuevo emprendedor y ya es emprendedora, le diría que aplique lo mismo que vino haciendo a lo largo de su vida, con la misma el énfasis, con la misma entusiasmo, con la cuotita de tomarse un tiempo sin ser impulsivo para interpretar a quién le habla y cómo le tiene que hablar, que era lo que hablábamos al principio. A partir de ahí, la probabilidad de que triunfe yo creo que es mucho mayor. No hacer las cosas, ¿sabes? Como demasiado impulsiva. Parar la pelota y verlo todo. Y verlo todo. Y si es nuevo emprendedor, prepararse para la mejor aventura de su vida, porque yo creo que la vida de emprendedor, esa incertidumbre, el no saber, yo creo que en mi caso, en mi vida, esa adrenalina es gasolina, es nafta, ¿me entendés? Es como lo que me alimenta. A mí me genera mucha pasión, ¿viste? Me motiva mucho, o sea, no me gusta la vida muy estancada y muy monótona, y entonces eso, que tiene sus cosas malas y sus cosas buenas, como todo en la vida, eh, yo creo que es algo muy, 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 muy grosso. Y si tuvieses que darle, ya le mandaste ese mensaje que está muy bueno, y si tuvieses que darle un consejo, Qué difícil esta. Para un minuto. no, no, empezaste diciendo esto de, Eh, de que lo haga con el mismo énfasis que si ya es emprendedor, pero bueno, un consejo de algo que hiciste mal. sí, bueno, yo creo que lo mencionamos acá hace un ratito. Que trabaje su marca personal, que se fije bien con quién se rodea, fundamental, o sea, que haga hincapié en el networking, y que arme una base de datos de absolutamente todo. Algo que yo he perdido muchas cosas en el medio por no ser Prolijo. prolijo. Justo episodio uno que ya salió hoy, tuvimos a Gabriel Suárez, que nos contaba la importancia de las bases de datos. Son lo más, hoy son lo más importante. Third Party Data, o Sí. sea, los datos que te dan los clientes a vos para que los manejes, Pero no no sirve, te pueden crecer. esto lo dice Fede en el libro este que te digo que leí, que no es solamente recopilar datos, es cuidar esos datos. O sea, Sí, yo nutrirlo. Lead nutrirlos, nurturing, se tenés llama que así. nutrirlos, tenés que pagar café, este es el consejo. El único consejo que le puedo dar a la gente es algo que estoy aplicando hace solamente 3 meses, con lo cual no estoy o sea, no No tengo, tenés la conclusión. claro, no tengo pero tampoco tengo la potestad de darle un consejo a nadie, pero lo que digo es, si yo retrocedería en el tiempo ahora, hoy lo que haría sería esto, cuidar los contactos, anotar todos los contactos y cuidarlos y nutrirlos. Y obviamente especificarme en algo, intentar ser bueno en algo. O sea, si mi objetivo es económico, con ser lo suficientemente bueno en una sola cosa ya bastaría como para triunfar, sinceramente, pienso. Pero bueno, En eso costos.
por ejemplo. O Sí, sea, definir cuál va a ser tu diferenciación y definir tu nicho. Lo dice sí. recién, lo dice alguien que a mí me gusta escuchar mucho, que es Sofía Contreras, de manera excelente. ¿Cómo encuentran a No Solo Design, además de en el excelente SEO que está realizando Kevin, que está a Eso, mi le espalda? iba a mencionar eso. ¿Dónde te encuentran? ¿Dónde te pueden encontrar y conocer más sobre tu empresa? Bueno, estamos en redes sociales, en LinkedIn, en Instagram, en Google, por supuesto. Y nosotros tenemos una oficina actualmente comercial en Barcelona y una oficina en Valencia. Y si todo sale bien, estaremos llegando a Málaga a mediados de año. Eso es Esos todo. son los lugares. Y bueno, y en todas tus redes, ¿no? En LinkedIn sobre Sí, todo. LinkedIn, Instagram y Facebook. Bueno, pero no sé si la gente sigue usando Facebook. Sí, Luqui, me encantó la charla con vos. La verdad que ahí Valen, que está detrás de cámara, sabe que cada charla es mejor y estoy muy contento con hacer esto. Esto lo hago porque me gusta, no solo por O hacer sea, algo de marca personal y demás. A mí siempre, en otra vida fui periodista, ya lo sé. Bueno, acabamos de concluir de que a ver, emprender no es fácil. Emprender en otro país es extremadamente más difícil por un tema cultural, por todo lo que nos contó Lucas. Nos quedamos con que lo más importante es tener pasión, es que te guste, que para vos sea superador emprender y que no le pongas solo un objetivo como puede ser monetario, que queda un poco en lo abstracto o en lo frío. Nos inspiró muchísimo, espero que a ustedes les guste. Gracias a todos los que nos siguen en YouTube, a los que nos siguen en Spotify, en Shopify, iba a decir, estoy quemado hoy. En Spotify, acuérdense de poner el like, de poner las estrellitas y demás. Gracias a todos los que me dan temas. Esto es increíble, pero aparece gente que me da tema, che, ¿por qué no entrevistas a tal? Bueno, si ustedes me lo pueden conseguir, golazo. Nos vemos en el próximo After Marketing. Los quiero mucho. Un saludo a todos.